Gracias, Rodrigo. Vamos de inmediato con lo prometido la diputada Camila Vallejo. Diputada, gracias por acompañarnos. Gracias por la respecto a la Constitución, se habló de un proceso participativo ciudadano incidente y se habló de un acuerdo político amplio. ¿Es esto lo que le parece que era lo esperable? ¿Falta definir todavía el mecanismo? ¿Esperaba más definición? Yo le veo ahí está la chapita, plebiscito ahora. Plebiscito ahora, sí. ¿Hubiera esperado más? Mira, nosotros esperábamos que hubiesen quizá alguna mención al plebiscito como posibilidad, como una herramienta. Sin embargo, todavía creemos que tiene la oportunidad de poder apoyar esta iniciativa, que no es solamente en el contexto del cambio de la Constitución, sino que necesitamos plebiscitos vinculantes para resolver otras materias de controversia donde el Parlamento no se puede poner de acuerdo o los mismos partidos de gobierno no tienen capacidad de ponerse de acuerdo, como en este caso el método del cambio de la Constitución. Pero una pregunta, ¿ese plebiscito ahora significa plebiscito después de como parte final de un proceso para ratificar una constitución o plebiscito previo para llamar a una asamblea constituyente? ¿Qué significa? Es que hay dos posibilidades. Uno, que el proceso constituyente sea para que la ciudadanía defina los posibles métodos de cambio de la Constitución y por lo tanto después de ese proceso un plebiscito ratifica cuál de esos que se trabajaron con la ciudadanía en el proceso constituyente finalmente el que resuelve el cambio de la Constitución, o llamar antes del proceso constituyente al plebiscito para que el proceso constituyente en sí mismo sea el proceso de cambio de la Constitución según el método que se define el plebiscito antes. O sea, partimos antes de septiembre un plebiscito, por ejemplo, dice Asamblea Constituyente, entonces el proceso constituyente es para la Asamblea Constituyente. O el proceso constituyente dice, ¿sabe qué? Las opciones son Asamblea Constituyente, Comisión de Expertos, Comisión Bicameral o otra figura, y entonces el plebiscito al final, consultado por la ciudadanía, define cuál de esas opciones es. Eso todavía es lo que no está claro. Lo importante es que nosotros vamos a seguir tramitando este proyecto. Se ingresó, está ya en tabla sobre la mesa en la Comisión de Constitución. El presidente lo está apoyando, tenemos muchas firmas. Entonces eso lo vamos a seguir empujando. Lo importante es que la presidenta, si es que esto se llega a aprobar, incluso antes se allane a responder eso, que insisto, no es solamente para en este contexto, sino que por ejemplo, no sé, si queremos matrimonio igualitario el día de mañana, un plebiscito lo puede definir, o si queremos otra materia que no podamos definir el Congreso. Y lo que a mí sí me llamó la atención es esto de que un proceso que garantice real participación e incidencia. La incidencia no es cualquier cosa, estamos hablando de que la ciudadanía realmente incida en el debate. Ahora, ¿va a ser incidencia para definir el mecanismo o incidencia para definir los contenidos? Yo creo que la incidencia tiene que ser en eso. ¿Le pediría más claridad en términos de qué significa esa incidencia? Yo creo que falta aclarar ahora. Lo importante es que tampoco cerró nada. Yo hubiera visto con preocupación que la presidenta dijera hoy día, este va a ser el mecanismo y entonces se cierra el debate y impulsamos este mecanismo. Yo creo que todavía hay posibilidad de insistir, está la cancha abierta para poder seguir peleando, no solamente por un plebiscito, sino que por una asamblea constituyente. Y en esto también creo que el rol y la responsabilidad no está solamente centrada en el liderazgo de la presidenta o la nueva mayoría o en el Congreso, también en las organizaciones sociales, en la movilización social. Si queremos empoderamiento ciudadano para definir el futuro, las reglas del juego y el futuro de una sociedad, entonces tiene que expresarse también esa necesidad y no solamente esto que se vayan todos, que no quede nadie, sino que entonces qué rol jugamos nosotros como sociedad en definir las reglas del juego. En ese sentido, por ejemplo, en el tema de educación, donde tenemos un paro indefinido del Colegio de Profesores convocado desde el 1 de junio, donde tenemos a la CONFECH manifestándose en las calles, sí, ¿fue suficiente lo que se dijo en educación hoy día? No, yo creo que nunca es suficiente. Yo creo que se dieron señales bastante necesarias, se dio cuenta de lo que fue la tramitación de los proyectos de reforma educacional, los que quedan pendientes, un énfasis en la educación pública. Creo que en materia política nacional docente, dado el rechazo casi al 100% del magisterio y de los que no están incluso afiliados al magisterio, de la política nacional docente, debió haberse recogido como una oportunidad para ser un poco más claro en qué es lo que podemos abrirnos a hacer en el cambio de la política nacional docente. La presidenta sí señaló que el diálogo va a seguir y que por lo tanto también hay espacio para hacer modificaciones y mejorar el proyecto. Y que me parece bien, porque eso también nos da la posibilidad en la ventana a nosotros de trabajar en eso. Pero no es menor lo que ha pasado con los profes y muchas de las críticas que han venido incluso de expertos a la Comisión de Educación, que hemos tenido muchas, de derecha, izquierda, de centro, de distintos ámbitos,
tienen que ver con el método de certificación, y yo creo que ahí tenemos que meter mucha mano al proyecto. Ahora, la oportunidad se abrió, estamos discutiendo carrera docente de formación inicial, pero hay que hacer mejora, y al menos nosotros, dado la posibilidad que dio la presidenta de mejorar el proyecto, vamos a trabajar incansablemente para que al final del día tengamos un proyecto que no solamente mejore, o sea, sea bueno para los profesores, los dignifique, sino que también para los niños y las niñas mejorar la educación en nuestras salas de clase. Respecto de las universidades, se dijo el 2016 ya el 60% de los más vulnerables entre IFT, IP, sin fines de lucro y universidades del Consejo de Rectores no van a pagar nada. ¿Le parece importante o suficiente ese anuncio o tiene problemas también, reparos respecto de la forma en que se concreta ese primer paso para el 2016? A ver, primero yo esperaba un anuncio de esas características. Queríamos que hubiera en el discurso claridades para que en la ley de presupuesto de este año hubiesen recursos para avanzar en gratuidad el 2016. Sabemos que el 100% no puede ser el 16, pero sí hubieran avances claros. La pregunta es que estamos dispuestos a entregar recursos de todos los chilenos, o sea, del fisco a instituciones que hacen negocio, que no están acreditadas, que no tienen ningún marco regulatorio, que persiguen a los estudiantes o lo expulsan por organizarse. Claramente no, eso tiene que regularse en la reforma a la educación superior, que lamentablemente no va a poder entrar antes de la ley de presupuesto. Entonces, si nosotros queremos avanzar en esta ley de presupuesto en gratuidad, tenemos que hacerlo dentro de un marco de probidad y de garantías mínimas. Y por eso que yo encuentro que está bien que se avance, primero, con criterio de vulnerabilidad en los 6 primeros deciles, pero en instituciones que, sabes que la fiscaliza Contraloría, que son sin fines de lucro. Están los más vulnerables. No, pero hay vulnerables también, sí, incluso en universidades de élite. Lo que pasa es que no están en cantidad, pero si tú financias, no los que tienen más alto ingreso, financias por los primeros deciles, igual va a financiar estudiantes con vulnerabilidad. El problema es que, claro, tenemos la necesidad y por eso se comprometió el 100%, esto lo tenemos que garantizar al 100%, pero antes de garantizar el 100% tienes que fijar que garantizar también que los recursos de todos los chilenos no van a ir a parar un saco roto o a financiar falsas promesas, porque esos estudiantes vulnerables están pagando para después títulos que no les sirven y terminan frustrando. Entonces, eso es muy responsable también. Hay que fijar un marco regulatorio que te permita financiar gratuidad para instituciones que sean democráticas, que sean sin fines de lucro, que sean inclusivas en el acceso, que sean de calidad además, con un nuevo sistema de acreditación, porque el sistema de acreditación hoy día es dudosamente garante de calidad y de excelencia. Entonces eso hay que trabajarlo y lo vamos a trabajar este año también. Diputada Vallejo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted.